y era muy interesante porque en esas rotaciones y aperturas que había de servicios en el Borda, se veía ahí pacientes que estaban yendo a lo largo de los pasillos del Borda sin parar, digamos, sin ir con rumbo fijo. Entonces yo tomaría un poco este aspecto, el costado un poco opaco de lo que se ensalza del viaje como su versión romántica, el viaje, o esa versión, digamos, metafórica ligada a los 70, a las experimentaciones con sustancias, la época del hipismo, ¿no? El viaje este interior. Tampoco es algo nuevo, porque los artistas, por ejemplo, ya se planteaban muchas cosas de esto de la idea de el viaje como metáfora de qué poder descubrir respecto al ser. Cómo lograr ir un paso más allá, sobre todo en lo creativo. Entonces no necesitaban irse a ningún lado. En el caso no hacían viajes a no sé dónde para descubrir no sé qué cosa, sino había una experimentación por el lado de, digamos, la sustancia, como metáfora en el sentido del viaje. Cambiando las percepciones para poder llegar... Bueno, Fontana, que fue un psiquiatra conocido en una época, tomando una teoría de Lainey Cooper y deformando un concepto analítico de Freud, desvirtuándolo, que es el concepto de regresión, lo hacían por la línea del consumo LSD. Ah, mira. Había una época que en la ciudad de Buenos Aires acá en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires se hacía ese tipo de terapéuticos, era muy bien vista además. Estaba vista referida a una época, a un cierto estrato social, que estaba en la clínica del doctor Fontana. ¿Más o menos qué año es eso? Era la época del Ditela, por ahí, entonces se hacían estas experimentaciones con el LSD, esos viajes, qué sé yo. Yo recuerdo una anécdota de Germán García muy graciosa, que él decía, pasamos por aquella época, como el viaje interior, extraordinario, que se yo, y volvíamos de eso, como que íbamos a captar el saber, no sé qué misterio de las orcas caudinas griegas que íbamos a descubrir, no se descubrió absolutamente nada, no se recordaba mucho de qué pasaba con eso, había una vivencia un poco extraña, había un intercambio un poco de cuerpos, cosas se veía, pero nadie volvía con ningún saber específico al respecto. Con lo cual me parece, está teñido de todavía un romanticismo un poco, digo hippie en el sentido no respectivo del término, sino toda una corriente de época. El beatnik también, que tenés que ver. ¿No? Y te digo, bueno, volviendo a esto de Fontana sí, esas prácticas iban mucha gente de dinero, acaudalados. Estaba la idea de Lanny Cooper que el ser había que dejarlo regresar en ese viaje hasta la etapa más arcaica de la subjetividad, que era dejar la esquizofrenia, librarse a sí mismo en una suerte de vivencia primigenia, primordial. Todo, insisto, ¿no?, en el modo de lectura de un concepto freudiano, que es el de regresión, distorsionado. Es Lacan el que ubica nuevamente y le da el concepto fuerte del valor que tiene el concepto de regresión en Freud. Es decir, se tomó el concepto de regresión freudiano, que está ligado a la articulación, digamos, del lenguaje en transferencia, como muchas veces hemos hablado, que era, para Freud, la revisión con el analista en aquel momento, lo que Freud llama los clichés de los primeros lazos amorosos y de objetos del paciente, pero que como valor de la experiencia tenía como tal valor presente. Es decir, Freud decía, yo no puedo decir que eso que yo elucubro en su estructura, como un amor fomentado por mí como analista, que está ligado a las primeras figuras parentales y a los lazos amorosos del sujeto en cuestión, y yo descubra esa estructura y se dé conmigo, pueda llamarlo que eso es falso. Es todo lo contrario, debo asumirlo como absolutamente verdadero y actualizado. Entonces, por ejemplo, leí en la revista Play, que publica un tal Mauro Mateos, una psicóloga que dice algo así respecto del desprendernos del pasado. Bueno, está muy bien, ¿cómo se hace eso? Es complicadísimo el trabajo, ¿no? Porque el pasado vuelve por sí solo. Sobre todo que estaba en discusión en estos momentos, ¿no? También está bastante en discusión este tema. Digo, ¿no? Dice, desprendernos del pasado. Está muy lindo, qué sé yo, digamos, como si alguien diga, bueno, sí, hay que desprenderse del pasado. ¿Quién diría, no, dejemos atrás todo el pasado? Bárbaro. Resulta que la gente hasta sueña del pasado. ¿No? Qué sé yo, alguien sufre un acontecimiento imprevisto que lo golpea fuertemente. Y dice, bueno, voy a olvidar este mal momento. Y empieza a soñar con eso. ¿Cómo hace? Digo yo, no sé, porque pregunto, ¿no?, ingenuamente cómo se haría un poco para desprenderse de